La conferencia que ella nos va a dar va a versar sobre la alimentación saludable y trastornos de alimentación. Y bueno, lógicamente, la persona que es encargada de hablarnos de ella es Gabriela Caballero Hidalgo, que es técnica del programa de Ciudades Saludables de la Mancomunidad de Municipios de La Serena. Gabriela, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser más breve de lo que pensaba porque tampoco quiero alargarme para que el resto de conferencias no se vayan retrasando. Entonces, quiero empezar sobre todo haciendo hincapié en la importancia que tiene la alimentación, sobre todo en los niños, bueno, porque van a adquirir una serie de hábitos que luego van a conservar a lo largo de toda la vida. Como nos había dicho antes de la comida la anterior ponente, nosotros le inculcamos una serie de hábitos a nuestros hijos cuando son pequeños y muchos de ellos se inculcan dando nosotros ejemplos. Entonces, es una de las formas que vamos a conseguir pues que nuestros hijos se alimenten correctamente siempre que nosotros lo hagamos también. La alimentación es tan importante que, bueno, nosotros, España ha sido uno de los países que menos índice de obesidad y sobrepeso tenía. Pero con el paso del tiempo hemos ido alcanzando unos índices, unos porcentajes, tanto de sobrepeso como de obesidad, sobre todo en la edad infantil y juvenil, que, bueno, que ya son un poco alarmantes. Concretamente, en niños y jóvenes hay un 26% de estos niños y jóvenes que tienen sobrepeso y el 14% son obesos. Esto quiere decir que además estas enfermedades van a conllevar otra serie de enfermedades que van a afectar a estos niños. Puede ser en la edad, pues en las edades de la infancia, o puede ser más tarde cuando lleguen a ser adultos, como son enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades, por ejemplo, del tipo hipertensión. ¿Por qué hemos llegado a estos índices? Porque en realidad nosotros teníamos unos índices, como os he dicho, mucho más bajos. Pues primero, porque hemos abandonado la dieta tradicional. Nosotros teníamos la dieta mediterránea, se comía un poco de todo y en su justa medida. Éramos mucho de comer de cuchara, utilizar el aceite de oliva. Ahora, sin embargo, cada vez utilizamos más las comidas rápidas, las comidas ya precocinadas. Bueno, no me da tiempo a hacer un cocido, frío unas patatas fritas y 2 o 3 croquetas y ya. Y eso es uno de los factores que ha hecho que estos índices vayan subiendo. Por otro lado, pues cada vez los niños hacen menos ejercicio físico, aunque en el cole tienen, bueno, sus horas de educación física, normalmente tienen otro tipo de juegos, los niños ya salen menos a la calle a jugar, tienen otro tipo de juegos que son, pues, como las videoconsolas, el ver la televisión más horas de las que debieran. Y esto hace que también, al hacer menos ejercicio físico, aumente el índice tanto de sobrepeso como de obesidad en los jóvenes. Bueno, como os había dicho antes, una de las cosas que tenemos que tener más en cuenta es que los niños lo imitan todo. Yo no puedo decirle a un niño que coma fruta, que coma verdura, que coma pescado, si yo no lo hago. No puedo decirle a un niño, cómete la fruta, si luego cuando voy a comerla yo, digo, no me apetece o no me gusta, ¿no? Entonces es importante, ellos funcionan con la ley de la imitación y todo lo que hagamos nosotros lo van a imitar. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta a la hora de inculcarle esa serie de hábitos a los niños es
el manejar los alimentos, el manipularlos, el implicarlos en las tareas de la cocina. No vamos a hacer que un niño pequeño, de 5 o 6 años, por ejemplo, parta la zanahoria o parta la lechuga, ¿no? Pero sí que le podemos dar otro tipo de tareas. Por ejemplo, le podemos decir que ponga la mesa, que nos ayude a poner la mesa, que quite el mantel o que ayude a recoger los platos, ¿vale? Y conforme van siendo un poquito más grandes, pues vamos a poder asignarles más tareas. Por otro lado, debemos también implicar, por ejemplo, a los niños a la hora de asignarle otro tipo de tareas como por ejemplo, ir a la compra con ellos. Bueno, muchas veces nos preocupamos porque a los niños hay ciertas épocas o ciertas etapas en la vida que se les quitan los apetitos o comen menos cantidades. Son etapas de crecimiento. En las etapas de crecimiento el apetito de los niños va a ir variando. Por eso no nos tenemos que preocupar. Deberíamos de preocupar si eso pasara continuamente, pero si son pequeñas etapas que unas veces comen más, otros comen menos, está dentro de la normalidad. Otra cosa importante es por lo menos compartir una de las comidas con ellos, con la familia. Que no sea, por ejemplo, bueno, pues si yo no puedo llegar a la hora de comer porque mi trabajo me lo impide, porque yo salgo de trabajar a las 3 y ellos ya han comido, no pasa nada, pero a lo mejor podemos compartir la cena, a lo mejor no podemos compartir el desayuno o podemos compartir la merienda, ¿de acuerdo? Es importante que al menos una de las comidas las hagamos en familia. Bueno, otra cosa importante para estimular el apetito y las ganas de comer de los niños es la forma de presentación de los alimentos. Si nosotros le ponemos un plato de espinacas simplemente en el plato, ven, pues eso, un plato de espinacas rehogadas y ven las espinacas allí en el plato, seguro que no les apetece comérselas. Pero si, por ejemplo, nosotros las espinacas las hacemos de otra forma, pues por ejemplo podemos hacer unas empanadillas de espinaca, unas croquetas. Es otra forma de tomar la verdura y que a lo mejor a ellos les apetece más, ¿de acuerdo? La forma de presentación del alimento. Simplemente, algunas veces hemos hecho nosotros talleres con los padres pues, talleres de cocina, y lo que hacemos, por ejemplo, para hacer una ensalada, pues cortamos el tomate con una cierta forma, le ponemos a lo mejor una serie de elementos que a ellos les llamen la atención, los colores de la comida que nosotros le vamos a presentar. O simplemente, no solamente la forma de presentarlo, sino cómo acompañamos esa comida. A lo mejor con un simple relato o un simple cuento o una simple historia que le estemos contando al niño, él ya asocia la comida a esa historia y a lo mejor estimulamos más el apetito del niño o las ganas de comer. Lo que no podemos hacer es, mientras él está comiendo, por ejemplo, dejar que vea la televisión o que haga otro tipo de actividad, que se levante continuamente de la mesa, porque él va a relacionar, en vez de el momento de la comida, pues a ese otro tipo de actividades, y se va a centrar menos en lo que tiene que centrarse, ¿de acuerdo?
Bueno, voy a pasar un poco esto, como tenemos poco tiempo, y me voy a centrar más en la pirámide de los alimentos. Bueno, se ha quedado un poco. Bueno, ¿qué cantidades de alimentos debemos de darle nosotros a los niños durante la semana o durante el día? ¿Cómo tenemos que alimentarlos? Bueno, nosotros conocemos la pirámide de la alimentación. La pirámide de la alimentación lo que nos va a decir es la cantidad de raciones o porciones que debemos de tomar de cada alimento para que nosotros tengamos nuestras necesidades cubiertas. ¿Cómo debemos de hacerlo? Pues empezando por la parte baja de la pirámide, lo que debemos de dar a nuestros hijos y nosotros mismos a diario, pues principalmente los hidratos de carbono. ¿Dónde están esos hidratos de carbono? En los cereales. Por lo tanto, a diario los niños deben de comer cereales. ¿Y dónde están los cereales? Pues tanto en el pan como en el arroz, la patata, lo que son la harina, la pasta, el maíz, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que mucha gente haga, por ejemplo, una dieta de adelgazamiento y lo primero que se elimine sea el pan, no es lo más correcto, porque nosotros debemos de tomar esos hidratos de carbono. Incluso hay gente que no solamente elimina el pan, sino la pasta, el arroz, la patata. Entonces, te estás quedando sin la base de la pirámide de la alimentación, que es fundamental para el desarrollo no solamente de los niños, sino de cualquier persona. Hidratos de carbono hay que tomar a diario y no solamente una ración, sino por lo menos 2 o 3 raciones diarias de esos hidratos de carbono. En el segundo lugar, en el segundo escalón, tenemos las frutas y las verduras. No sé si os acordáis de un anuncio que había que decía 5 piezas de fruta y verduras al día, ¿vale? Las 5 piezas son, 3 de ellas deben de ser frutas, y una de ellas además debe de ser un cítrico. Pues naranja, kiwi, un pomelo, un zumo de limón, ¿de acuerdo? El resto, pues puede ser una manzana o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, 3 de ellas deben de ser frutas o puede ser una de ellas también un zumo, pero siempre que sea natural. Un zumo de los tetrabris no me sirve. Y las otras 2 raciones deben de ser de verdura. Las verduras normalmente debemos de tomarlas o ingerirlas crudas. ¿Por qué? En el momento que yo me pongo a cocinar una verdura, estoy eliminando parte de las propiedades que lleva ese alimento. Si yo, por ejemplo, estoy cociendo las acelgas o las espinacas, parte de esas propiedades, de esas vitaminas que tiene esa verdura, se van a quedar en el agua. Otra opción que tendríamos es utilizar el agua de la cocción de esa verdura pues para hacer otro plato, pues para hacer unas lentejas o hacer un puré, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma también de que, aunque hemos cocinado ya la verdura, hemos aprovechado las vitaminas o los minerales que tiene esa verdura utilizando el agua de la cocción para otro alimento. Si os dais cuenta, en el mismo escalón tenemos también el aceite de oliva. El aceite de oliva, al igual que frutas, verduras y cereales, debemos de consumirlo también a diario. ¿Por qué? Porque tiene una
un tipo de ácido graso que es el omega 3, que tanto se habla de él, que lo que hace es proteger nuestro corazón, ¿vale? Hace también que las células no se oxiden con tanta rapidez, es decir, que no envejezcan tan rápido y, por lo tanto, también que nuestro cuerpo vaya envejeciendo. ¿Qué cantidad debemos de tomar de aceite de oliva? Pues yo siempre le digo a la gente que va a la consulta que la forma de medir la cantidad de aceite de oliva que debes de echarle a una comida es por cucharadas, ¿vale? Las cucharadas estas soperas. Yo voy a cocinar una ensalada o voy a aliñar una ensalada para 5 personas, pues voy a utilizar 5 cucharadas de aceite de oliva. Si voy a hacer unas lentejas para 3 cucharadas de aceite de oliva. 1 cucharada de aceite de oliva por persona. Es la forma de medir la cantidad de aceite de oliva que yo debo de echarle a una comida, ¿de acuerdo? Pero siempre que no nos pasemos de las 3-4 raciones de ese aceite de oliva al día, ¿sí? Siguiente escalón son los lácteos, que al igual que los 2 escalones de abajo, debemos de tomarlos a diario. Los lácteos, muchas veces decimos lácteos y siempre nos vamos a la leche, pero los lácteos son los yogures, el queso, por ejemplo, los derivados del queso, que son los quesos de untar, y también pues el tema de natillas, los actimel, los preparados lácteos, ¿de acuerdo? Flanes, cuajadas, todo ese tipo de alimentos. ¿Cuántas raciones al día debe de tomar un niño? Por ejemplo, pues es un alimento fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los huesos. Entonces, los niños deben de tomar mínimo 4 raciones de lácteos al día, ¿de acuerdo? Mínimo. De ahí para arriba lo que queremos darle. Y preferentemente deben de ser semi o desnatados. ¿Por qué? La leche semidesnatada o desnatada, la única diferencia que hay con la entera es la cantidad de grasa que lleva. El resto de las propiedades son iguales. Mucha gente dice, no, es que la leche desnatada es como el agua, no tiene nada. Lo que no tiene es grasa. El resto de propiedades son las mismas, ¿vale? En el siguiente escalón, como veis, tenemos los alimentos que llevarían las proteínas. Las proteínas es otro de los nutrientes que son fundamentales para la vida, por lo tanto yo no puedo eliminar las proteínas de una dieta. Las proteínas están tanto en las carnes como el pescado, como los huevos y las legumbres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para controlar qué cantidad de alimentos, de este tipo de alimentos debo de tomar a lo largo de la semana? Porque hemos dicho que el resto eran a diario. Estos van a ser pescado y carne de 3 a 4 raciones por semana. ¿Cómo lo voy a medir? Pues yo, por ejemplo, siempre digo que si hoy tomo carne, mañana voy a tomar pescado, luego carne, voy alternándolo y de esa forma me salen las 3 o 4 raciones de estos productos que debo de tomar a la semana. En cuanto al huevo, el huevo, sobre todo en los niños, deben de tomar de 3 a 4 huevos a la semana. Cuando ya tenemos un tipo de problema de algún tipo de enfermedad, debemos de controlar sobre todo el consumo de la yema. ¿Por qué? Porque es donde va a estar toda la grasa del huevo, es lo que más grasa va a tener y lo que más colesterol va a tener. Cuando tenemos pues enfermedades como son obesidad o colesterol, sí que debemos evitar el exceso de consumo de la yema. Pero sí que es cierto que el huevo tiene la mejor proteína de todos los alimentos que tenemos en ese escalón. La proteína de mejor calidad es la del huevo, ¿de acuerdo? Entonces es un alimento básico para la alimentación. En cuanto a las legumbres, pues entre 2 y 4 raciones también a la semana,
¿de acuerdo? El consumo de legumbres en nuestro país ha descendido en los últimos años bastante, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros mezclamos las legumbres con la verdura y la carne, lo que estamos haciendo es potenciar la calidad de la proteína que lleva ese plato. Otra forma de potenciar la calidad de esa proteína y de aumentar la cantidad de hierro que llevan las legumbres es mezclarlo con cereales. Hay mucha gente que tiene la costumbre de hacer, por ejemplo, los garbanzos, echarle un puñadito de arroz o a las lentejas. Eso es por eso, porque estamos aumentando la cantidad de hierro que lleva ese plato, ¿vale? Es una forma de aumentar la cantidad de hierro que lleva los garbanzos o las lentejas. Si seguimos un escalón más, nos vamos a encontrar las carnes grasas y los embutidos. Estos alimentos se deben de consumir con menos frecuencia, como mucho 2 veces a la semana. ¿Por qué? Por la cantidad de grasas saturadas que tienen. Y por último, en el último escalón, que debemos de consumir esporádicamente son pues, los productos como bollería, golosinas, mantequilla y margarina. Hay gente que me dice, bueno, ¿qué es mejor, la mantequilla, la margarina? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Mejor la mantequilla, la margarina? Mejor. Bueno, las dos son igual de malas. Son igual de malas. A ver, la diferencia es la procedencia de la grasa. Las dos son grasas saturadas, o sea, grasas malas para nuestro corazón. La diferencia que tenemos es que la mantequilla procede de la grasa de la leche. ¿Os acordáis cuando se cocía antiguamente la leche y le salía el tomo de nata arriba? Eso es la grasa de la leche. Pues de eso es de donde se extrae la mantequilla, ¿de acuerdo? O sea que cuando comemos mantequilla es como si nos estuviéramos tomando un pedacito de tocino, ¿vale? Igual. ¿Y la margarina de dónde procede? Pues de la grasa vegetal. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces nos ponen margarina de aceite de oliva. Estupendo, grasa vegetal, ¿no? Hemos dicho que el aceite de oliva la podemos tomar. El problema es que esas grasas se someten a un proceso industrial que lo que hacen es cambiar las grasas, pasan de ser insaturadas a saturadas. Entonces ya no es lo mismo. Por mucho que me digan a mí que la mantequilla es de aceite de oliva, la mantequilla es igual de mala que la margarina, ¿de acuerdo? Es grasa saturada. Pues lo mismo, igual que si le cogemos a la tostada, le echamos un trocito de tocino y se lo extendemos. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, el tema de... Porque sabéis que nosotros hacemos mucho frito y la mayoría ya pues los hacemos con aceite de oliva. Se supone que es mejor, ¿no? Pues le pasa lo mismo que cuando hacemos el proceso de elaboración de la margarina. Nosotros cuando calentamos el aceite, sea cual sea de oliva, vegetal, o sea, de girasol, de semilla, lo que hacemos es vamos pasando esas grasas insaturadas a saturadas. Entonces, por eso no es conveniente freír los alimentos, pero es peor utilizar, lo que hacemos muchas veces, utilizar ese aceite una y otra vez, reutilizarlo. Cuanto más sometamos a ese aceite al proceso le elevemos la temperatura, más grasas saturadas se van a formar. Por lo tanto, si freímos una vez y fuera. Cuando hablamos, por ejemplo, de la de los McDonald's, de las comidas rápidas, de estos restaurantes que ahora se llevan mucho de comida rápida, una hamburguesa, por ejemplo, si nosotros la hacemos a la plancha, no es malo, la podemos tomar,
Nosotros hacemos una hamburguesa de ternera o de pollo en casa y es una carne a la plancha que es mucho más sana que, por ejemplo, una carne frita. El problema viene que cuando nosotros comemos en ese tipo de restaurante no hacen lo que hacemos nosotros de utilizar el aceite para darle a la plancha una sola vez. Ese aceite lo utilizan, lo calientan, vuelven a calentarlo y lo mismo pasa con las patatas fritas. No es una freidora que cambien todos los días el aceite, ni siquiera todos los días. Entonces, está sometida a un calentamiento, un segundo calentamiento, un tercero, y cuanto más la calentemos, peor es. ¿Cómo vamos a distribuir los alimentos a lo largo de las 5 comidas que debemos hacer al día? Porque debemos de hacer 5 comidas: desayuno, media mañana, a media mañana tomarnos algo ligerito, comida, merienda y cena, ¿de acuerdo? Esas son las 5 comidas que hay que hacer mínimo al día y sobre todo en los niños. El desayuno yo siempre le digo a los niños que es la comida más importante que debemos de hacer pues durante todo el día. ¿Por qué? Porque cogemos toda la energía y todos los nutrientes que necesitamos para desarrollar las actividades que ellos tienen que desarrollar durante esa mañana. Hacer los deberes, estudiar, jugar, hacer deporte, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que yo llego a muchos colegios y pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis desayunado? Y me levante la mano a lo mejor de una clase de 20, pues 5, es preocupante, ¿de acuerdo? El desayuno normalmente los niños no lo hacen porque se levantan con el tiempo justo, no les da tiempo, pues recién levantado muchas veces, pues eso, no nos sienta bien el comer o tenemos sueño aún. Entonces, aunque tengamos que levantar a los niños 10 o 15 minutos antes, los niños tienen que tomar un buen desayuno. Y en ese desayuno tiene que estar incluidos 3 cosas fundamentales. Primero, una ración de cereales, pan, galletas, cereales de los de desayuno, ¿vale? Dulces, siempre que los dulces sean caseros, los podemos tomar mejor que los de procesos industriales. El segundo alimento que debemos de tomar es un lácteo, bien un vaso de leche, un squeeze, un yogur, ¿de acuerdo? Unas natillas, lo que nosotros queramos. Y por último, una pieza de fruta, ¿vale? Una pieza de fruta o un zumo de esa fruta. ¿Por qué os decía yo antes que mejor los zumos pues que hacemos nosotros en casa? Porque una fruta, cuando tú haces el zumo o la pela, al pasar el tiempo lo que hacemos es que va perdiendo las propiedades que tiene esa fruta, ¿de acuerdo? Si hacemos un zumo de naranja, vamos a tener las mismas propiedades que tiene la naranja, lo único que estamos haciendo es eliminarle la fibra. Tampoco debemos de abusar de los zumos, no por nada, sino porque una pieza de fruta nosotros vamos a comer, vamos a ingerir no solamente las vitaminas, minerales y todos los nutrientes que tiene esa fruta, sino además la fibra, porque la fruta, junto con la verdura, una de las fuentes más importantes de fibra que tenemos. ¿Y qué hace la fibra? Pues mejorar todo lo que es nuestra digestión. Pues el mejorar el baño, hacer mejor las digestiones, ¿de acuerdo? Bueno, y siempre recomiendo que con los cereales, por ejemplo, con las tostadas, pues en vez de utilizar la mantequilla que habíamos dicho, la margarina, pues el aceite de oliva, ¿de acuerdo? Y muchas veces pensamos que a los niños no les va a gustar. Yo voy a los colegios y hay niños que no han probado nunca una tostada con aceite de oliva en casa.
Y cuando la prueban en el cole, porque la prueban, porque ven al resto de sus compañeros que la están comiendo, les encanta. Le echan un poquito de azúcar y es que les encanta. Pero claro, como no la han probado nunca, pues no saben si les gusta o no. Como he dicho, había que hacer 5 comidas al día. ¿Por qué? Porque las horas, sobre todo, desde que desayunamos a la comida y desde que merendamos hasta la cena, son muchas horas de ayuno si no tomamos algo. Entonces, primero vamos a llegar con mucha hambre a la siguiente comida y eso va a hacer que comamos más de lo que debemos. Y segundo, lo que vamos a hacer es también darnos un poquito de energía, porque muchas veces tantas horas de ayuno lo que hace es que disminuya cada vez más esa energía que nosotros tenemos que tener para hacer el resto de tareas. Pues eso, una cosa pequeña, pues una fruta, un quesito, un yogur, un zumo, ¿de acuerdo? Un pisco labi, un café, o un vaso de leche, o un vaso de Nesquik para los niños. Bueno, los frutos secos también es otra opción. Los frutos secos, igual que el aceite de oliva, tienen una gran cantidad de ácidos grasos omega 3. Entonces, también van a hacer ese efecto que os decía antes que hacía el aceite de oliva, que es cuidar nuestro corazón, ¿de acuerdo? Y hacer que las células no se oxiden tan rápido como si no tuviéramos ese tipo de ácido. En otro de los alimentos que tienen ese tipo de ácidos grasos es el pescado azul. Cuando decía 3 o 4 raciones a la semana de pescado, pues una de ellas al menos, de esas 3 o 4 raciones debería de ser de pescado azul, tipo sardina, trucha, salmón. La caballa también es pescado azul, ¿de acuerdo? Bueno, a la hora de la comida del mediodía, yo siempre digo que la forma de distribuir los alimentos en las 3 comidas principales es la siguiente. El 20% de todos los alimentos que debemos de tomar a lo largo del día deben estar en el desayuno. En la comida un 40% y en la cena un 25-30%. ¿De acuerdo? Siempre, no sé si habéis escuchado el refrán que dice desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Pues es más o menos el concepto que tenemos que tener de la distribución de las comidas. ¿Qué debemos incorporar a una comida? Pues primero voy a incorporar una ración de arroz, pasta, legumbre o patata. Una de esas cosas, ¿de acuerdo? Otra ración de verdura y otra ración de carne, pescado o huevo. ¿Y cómo me como yo eso? Diréis vosotros. Pues simplemente si yo pongo unas lentejas con un poquito de carne y una ensalada, ahí tengo ya todos los alimentos que debería de comer, ¿no? O si hago unos macarrones con atún o con gambas o con setas o con cualquier otro tipo de alimento y lo tomo además con una ración de ensalada o una ensalada de tomate o de lechuga o de la que queráis, ahí ya tengo todos los alimentos que os estoy comentando, ¿de acuerdo? También hay que comer pan y una pieza de fruta o un lácteo. Yo siempre pongo, pues si he comido a media mañana un lácteo, me como a mediodía una pieza de fruta o al revés. A media tarde me tomo otra pieza de fruta y por la noche me tomo lácteos. Ya me he tomado la fruta también en el desayuno. Son las 3 piezas, ¿de acuerdo? En cuanto a la cena, hay que
tener en cuenta que no podemos tenemos que hacer una cena que no sea muy tarde, a una hora muy tarde. Cuanto antes la hagamos, mejor, porque si nosotros nos vamos a la cama recién comidos, la digestión va a ser mucho más pesada. Y también debemos de evitar, sobre todo, la carne en la cena, precisamente por eso, porque la carne es uno de los alimentos que más pesadas hacen las digestiones. ¿Qué debemos de incluir en una cena? Pues una ensalada o una verdura, arroz y pasta, incluso legumbre, ¿de acuerdo? Podemos acompañar a esas tres cosas con algo de pescado o alguna carne ligera, de pollo, por ejemplo. Pues yo, por ejemplo, si puedo hacer una tortilla de espárragos y acompañarlo de un poco de arroz, de una ración de arroz con tomate frito, con tomate triturado, ¿vale? Eso sería una buena cena. Y, por supuesto, el pan. Y de postre, pues, si lo que no hayamos comido al mediodía lo vamos a comer ahora, una fruta o un lácteo. Os pongo ahí fruta entera, rallada, cruda, cocida. Muchas veces nos limitamos a tomar la fruta simplemente como una pieza de fruta natural, ¿no? La podemos hacer también a la brasa o podemos hacer la fruta al horno. Unas manzanas al horno están riquísimas y a lo mejor a los niños les llama más la atención el sabor que si se la damos pues en una pieza. Bueno, para terminar, yo había puesto ahí una serie de menús, pues un menú tipo de lo que deberíamos de darle a un niño durante una semana. Como veis, el desayuno siempre lleva las tres cosas que os he comentado incluidas. La pieza de fruta, el lácteo y el pan o cualquier otro tipo de cereales. En la comida, siempre un primer plato de verdura y luego pues podemos intercalar las legumbres, el arroz, la patata con carne o pescado. Y ahí tendríais la cena. Pues son además platos ligeritos que no van a hacer muy pesadas estas digestiones, como os he dicho. Bueno, para terminar, quería recordaros 2 o 3 cosas que tenéis que tener en cuenta, sobre todo a la hora de alimentar a los niños. Lo primero, como os había dicho antes, intentar hacer al menos una comida en familia. Evitar el tema del picoteo y sobre todo las chucherías. Siempre me refiero a los niños. Nosotros tenemos que establecer unas pautas de alimentación. Lo mejor es que pues, los niños tienen que comer algunas chucherías, pues dejarlo para un día o 2 a la semana. No por norma darles chucherías a los niños. Hay muchos colegios que tienen adoptado ya la norma de que los niños no pueden llevar chucherías al cole. Es lo mejor que se puede hacer. El otro día tenía allí una niña en la consulta y me dijo que dice, no, he hecho bien, he comido bien, pero me he tomado, el otro día me tomé 3 bolsas de gusanitos. Una bolsa de gusanitos, de snacks o de patatas fritas, de lo que queráis, tiene las mismas calorías que un plato de cocido. Las mismas. Entonces, imaginaos, si la niña se ha comido una bolsa de chucherías en el recreo, ¿con qué ganas va a llegar de comer a la comida del mediodía? Pues con ninguna. Imposible. Si vosotros os tomáis un cocido a media mañana, cuando lleguéis a la mesa no vais a tener ganas de comer. Entonces, por lo menos evitar en la medida de lo posible el consumo de ese tipo de
de alimentos, ¿vale? Pues intentar que lleven una dieta variada, que tomen por lo menos, si no son las 3 piezas, por lo menos 2 de ellas de fruta. Y la verdura es fácil porque se la podemos meter en muchos alimentos que cocinamos pues a diario. Pues si pongo unas lentejas, muchas veces le echamos que si puerro, que si zanahoria, que pimiento, cebolla. Ya estamos metiendo ahí las verduras y las hortalizas. Que no tiene que ser la ensalada o la tortilla o la espinaca, o por ejemplo, si hacemos unas croquetas, como os he dicho antes, o unas empanadillas, las podemos hacer de verdura, de tal forma que no se note tanto, o de pescado, porque hay muchos niños que no les gusta el pescado, pues hacemos las croquetas y le echamos, en vez de carne, le echamos unos filetes de merluza, ¿vale? Otra cosa muy importante es el no machacar a los niños con el tema de que tienen que comer continuamente. Lo que estamos haciendo es el efecto rebote, la inadversión a la comida. O sea, nosotros le estamos todo el día diciéndole al niño que no comes, come, que vas a quedar pequeño, que no vas a crecer, que no vas a tener fuerza. Estamos continuamente sacándole el tema de la comida. Al final lo que vamos a hacer es el efecto contrario. El niño va a odiar el momento de la comida. Bueno, como podéis ver ahí, la obesidad es un problema, una enfermedad, aunque no lo parezca, es una enfermedad grave, y grave de tal forma que nosotros vamos a marcar que un niño tenga problemas de obesidad o de diabetes o de colesterol o por problemas cardíacos el día de mañana, o incluso no tenemos que esperar a que sea un adulto. Simplemente con que pasen unos años puede tener algún tipo de esas enfermedades. Entonces, el evitar la obesidad infantil es fundamental. Y lo único que tenemos que hacer es intentar que esos niños tengan una alimentación variada, no irnos a las comidas rápidas por tener prisas o por adelantar o por tener poco tiempo. Evitar ese tipo de comida y, fundamental, el ejercicio físico. Que pasen menos tiempo delante de la tele o delante de los videojuegos y más tiempo jugando como lo hacíamos nosotros en la calle, o al fútbol, o con la bici, o al escondite. ¿De acuerdo? Bueno, se ha quedado pillado. Muchas gracias y, bueno, si tenéis alguna pregunta que hacerme o alguna cuestión que consultarme.